En eso creemos, y fue por eso que nació nuestra nueva marca, inspirada en una trayectoria que supera los 120 años. Educación Adventista, una nueva marca con los valores que permanecen. Hola, ¿cómo están? Voy a realizar la unidad número 4, notación científica, pero antes voy a hacer una oración. Amado Padre, tú que estás en el cielo, bendice a la familia de cada estudiante y ayuda a aquellas personas que están sufriendo debido a la pandemia. Esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Ahora bien, vamos a empezar con lo que es notación científica, pero voy a hacer dos secciones muy importantes. La primera sección es cifras significativas. ¿Qué son las cifras significativas? Pues son aquellas que te dan una información con un significado real o que aportan alguna información que resulta de una medición y necesariamente va a depender de un instrumento. Entonces, las cifras significativas son números que tienen dígitos significativos, como también existe la incertidumbre de que no sean significativos. Bueno, ahora acá mis dos instrumentos de medición va a ser una probeta graduada y una regla que se mide en centímetros. Ahora bien, acá la probeta graduada mide lo que es la capacidad o el volumen de un líquido y acá podemos ver que tiene como máximo se puede medir 20 mililitros. Y acá está un líquido que está medido, pero podemos observar las líneas. Estas líneas son un mililitro. Entonces acá tengo 1, 2, 3, 4, 5 hasta 20 mililitros. Acá me puedo acercar a lo que es a la probeta y observo en qué parte está el líquido para hallar su volumen. Pero observemos que acá es 15, 16 y 17. El líquido está entre 16 y 17 mililitros. Entonces lo que debo hacer es ver 16 ya es dos dígitos significativos. 16,4, 16,5 aparenta la medición del volumen del líquido, aunque 16,4, 16,5 queda en la incertidumbre en su dígito decimal. Ahora bien, voy a ver acá lo que es el lápiz, está siendo medido por esta regla. El lápiz aproximadamente podemos decir que tiene 9,7 centímetros, pero si uno ve un poco más allá, puede decir que tiene 9,72,73. Como podemos ver, el instrumento no puede llegar más allá de los milímetros. Entonces lo que podemos hacer es decir que tenemos una cifra significativa de 9,7. Ahora bien, vamos a pasar a lo que son las reglas de las cifras significativas. Por ejemplo, tenemos 6 reglas. Voy a mencionar la primera regla. Dice que el número que tiene cuyos dígitos sean diferentes de cero son significativos. Acá tengo 4 dígitos. Estos 4 dígitos tienen 4 cifras significativas. ¿Por qué? Porque no hay ningún cero. Ahora, los ceros situados entre cifras significativas son significativos. Por ejemplo, este cero está entre el 9 y el 1 y este cero está entre el 1 y el 3. Tiene 6 cifras significativas. Por ejemplo, acá la tercera regla dice que si yo tengo ceros a la izquierda, entonces, y acá aparece el número a la derecha, estos dos a la derecha son significativos. Saben que estos dos números son significativos, pero los ceros a la izquierda no son significativos. Tengo 5 cifras, de las cuales 2 son significativas. La cuarta regla nos dice que si yo tengo ceros a la derecha, entonces, pero la idea es que acá el número debe ser decimal. Acá es un número decimal y si es un número decimal que tiene ceros a la derecha, entonces los ceros son significativos y acá tengo 5 dígitos de los cuales los 5 son significativos. La quinta regla dice que si yo tengo un número entero y tengo ceros a la derecha, los ceros pueden ser o no significativos, pero para no tener la ambigüedad, lo que debemos hacer es lo siguiente: debemos expresar esa cantidad en notación científica. Por ejemplo, lo que vemos, este número que está asociado a la potencia de base 10 nos dice cuántas cifras significativas tiene este número. Acá veo que tengo 3 cifras y las 3 son significativas. La regla número 6 dice que si yo tengo un número que está expresado en notación científica, por ejemplo, acá tengo una notación científica,
Lo único que me debo fijar solamente es en el número asociado a esta potencia de base 10. No considero a la potencia de base 10, solamente al número 5,71. ¿Cuántas cifras tiene? Tiene 3 y esas 3 cifras son significativas. Ahora bien, vamos a pasar a lo que es las cifras significativas, pero como ejercicios resueltos. Voy a determinar la cantidad de cifras significativas que hay de los siguientes números. Voy a abreviar cifras significativos con CS. Ahora bien, acá tengo varios números y voy a determinar cuántas cifras significativas tiene cada número. El primer número tiene 6 números, 6 dígitos, de los cuales puedo observar que 3 son 0 y esos 3 ceros que están a la derecha son significativos por ser el número un número decimal y los ceros están a la derecha. Entonces, de las 6 cifras, los 6 son significativos. Acá tengo el segundo número. Acá tengo 5 dígitos, de los cuales uno es significativo. Los 4 restantes no son significativos. ¿Por qué? Porque tengo 4 ceros a la izquierda. Los ceros a la izquierda no son significativos. Luego tengo al número 1205. Acá tengo 4 dígitos. El 0 está entre 2 dígitos distintos de 0. Entonces, como el 0 está al centro entre 2 números, entonces puedo decir que el 0 es significativo y por lo tanto tengo 4 cifras significativas. Acá tengo 5 dígitos. Todos son distintos de 0. Entonces, tengo 5 dígitos, entonces los 5 son significativos. Acá tengo una expresión en notación científica. Acá tengo el número asociado a la potencia de base 10. Solamente tienen que contar cuántas cifras tienen acá en la asociación. Entonces acá tengo 3 cifras, entonces voy a tener 3 cifras significativas. Acá tengo un número decimal que tiene varios decimales, pero debo ver los ceros, debo analizar los ceros. Los 3 ceros están al centro o están entre 2 números distintos de 0, por lo tanto estos ceros son significativos, lo que quiere decir que tengo 7 cifras significativas. Y el penúltimo número, acá tengo ceros que están entre 2 números y tengo un 0 al final. ¿Podría ser significativo? No, no, sí es significativo este 0. ¿Por qué? Porque este número es un número decimal. Si es decimal, los ceros a la derecha son significativos. Entonces todos estos números son significativos, por lo tanto son 9 cifras y esas 9 cifras son significativas. Por último tengo este número que tiene 12 cifras, de las cuales solamente 5 son significativos. ¿Por qué? Porque acá tengo ceros a la izquierda y los ceros a la izquierda no son considerados significativos. Ahora bien, vamos a pasar a la segunda sección, el redondeo. El redondeo consiste en descartar cifras decimales de un número decimal. ¿Para qué? Para evitar los cálculos numéricos o escribir un número correcto de cifras significativas. A veces la calculadora nos da un número con 8, 7, 6 decimales, ¿verdad? Entonces, para hacer los cálculos no es adecuado tener una gran cantidad de decimales, por lo tanto necesito hacer el redondeo y para ello tenemos 2 reglas y estas 2 reglas están en función a la calculadora. La primera regla consiste en que el número que yo voy a eliminar debe ser menor que 5. El número que se va a eliminar, acá por ejemplo, acá tengo redondear a décimas. ¿Qué significa redondear a décimas? Significa tener un decimal. El número a eliminar, ¿quién es el número a eliminar? Es el número 3. ¿Por qué? Porque el 3, por ejemplo, el 3 no debe estar en mi redondeo. Entonces lo que debo hacer es eliminar estas 4 cifras. Entonces voy a ver la primera cifra a eliminar. 3 es menor que 5. Los números menores a 5 se eliminan siempre y cuando este 7 se va a mantener, se mantiene este dígito. La idea es que si son menores a 5, este dígito anterior se mantiene. Y la segunda regla dice que si el número a eliminar es mayor o igual a 5, se debe aumentar una unidad al dígito anterior. Entonces, yo por ejemplo, como quiero tener décimas, necesito tener solamente un decimal y estos se tienen que eliminar. Por ejemplo, el 8 es el dígito a eliminar. El 8 es mayor que 5 y si es mayor que 5, se debe aumentar una unidad a este dígito anterior, que es el 4 que está de color turquesa. Entonces sería 0,5 el redondeo.
Ahora bien, vamos a pasar a practicar el redondeo de los números. Vamos a ver, acá me pide redondear a números enteros. Entonces, acá, como ustedes pueden observar, tengo un número que es decimal. Entonces, acá observen que este 2 es el número a eliminarse, porque me dice redondear a números enteros. Entonces, para eliminar números enteros, lo que yo debo hacer es eliminar estas tres cifras. Entonces, lo que yo voy a hacer es eliminar estos tres dígitos. Pero para eliminar, debo considerar al primer dígito a eliminar. ¿Quién es el primer dígito? Es este número 2. El 2 debo ver si es mayor o menor que 5. Todo está en función al número 5. Los menores a 5, que son el 0, 1, 2, 3, 4, entonces este dígito de color azul, el dígito de color azul, debe mantenerse, se mantiene. Si este dígito de rojo es menor que 5, este dígito de azul se mantiene y queda 234. Ese sería el redondeo. Ahora voy a pasar al segundo caso. Acá tengo a redondear a enteras porque no tiene que tener ni un decimal. Debo descartar estas tres cifras y me concentro en el primer dígito. El primer dígito es 5 y el 5 es igual a 5. Si es igual a 5, se debe aumentar una unidad al dígito azul. Entonces 0 más 1 es 1 y acá tengo un entero. Ahora bien, acá tengo 9,8, lo debo redondear. ¿Cómo lo redondeo? Debo eliminar el número decimal. El decimal va a ser 8. Lo elimino al 8. Pero el 8 es mayor que 5. Los mayores que 5, los dígitos azules aumentan una unidad. Y si son menores a 5, los rojos, entonces el dígito azul se mantiene. Entonces acá tengo 9,8. El 8 es mayor a 5. Como es mayor a 5, el 9 va a aumentar una unidad. Sería 10. 10. Ahora bien, lo que tengo es el siguiente número. Acá tengo un número real que es negativo. Es un número real negativo. Entonces, ¿qué hago con este número? Se procede de la misma forma. Entonces, acá lo que debo hacer es eliminar estas cifras y el primer número que tengo acá eliminarse el 0. Este 0, lo que ustedes tienen que hacer es ver si es mayor o menor. Les dije que el 0 es menor y si es menor, este dígito de azul se mantiene. Entonces queda como menos 3. Ahora bien, de la misma forma sucede con el otro ejercicio que tengo acá abajo. Estos 5 dígitos se deben eliminar y debo redondear a entero. Entonces, este 5 es igual a 5 y se debe aumentar una unidad al dígito de azul. Si aumentamos una unidad al dígito azul, 749 más 1 te da 750. Y ahí está redondeado la cantidad. Ahora, si quiero redondear a décimas, ¿qué significa décimas? Significa que quiero tener un decimal. ¿Y quiénes estarían sobrando? Me estarían sobrando estos tres dígitos. Y voy a analizar el dígito rojo. El dígito rojo te dice si es mayor o menor a 5. Les dije que si es menor a 5, entonces el dígito de azul se mantiene. El dígito de azul se mantiene. Entonces el redondeo sería 95,7. Ahora bien, acá también tengo dos decimales, pero yo quiero tener un solo decimal, entonces debo eliminar al 8. 8 es menor o mayor. Es mayor a 5. Los que son mayores a 5, por ejemplo 6, 7, 8 y 9 son mayores a 5, entonces el dígito de azul necesariamente debe aumentar una unidad. De 0 más 1 va a ser 0,1, aumenta una unidad. Entonces ya tengo el redondeo. Ahora de la misma forma, acá tengo otro número. Debo eliminar este 701. Me fijo en el primer dígito a eliminar, que sería el 7. Este 7 es mayor a 5. Los mayores a 5 deben aumentarse al dígito azul. Debe aumentarse una unidad al dígito azul. En este caso, 99,9 más 0,1 me va a dar 100. Entonces, ese sería el redondeo, 100,0, porque me dice a décimas. Entonces, esto me da 0,0. Ahora bien, acá tengo otro dígito. Acá tengo necesito redondear a décimas. Significa un decimal. Debo eliminar al 5. El 5 es igual a 5, entonces el número 3 o el número azul debe aumentarse una unidad. Entonces 3 más 1 te da 4, entonces va a ser 402,4. Ahora acá tengo otro número que es negativo, no importa si es negativo. Como les dije, debo eliminar ¿cuántos dígitos? Debo eliminar desde 0 hasta el 4, porque solamente me interesa tener un decimal. Y este 0 que está con rojo
debo ver si es mayor o menor que 5. ¿El 0 es mayor o menor que 5? Obviamente que es menor. Como es menor a 5, el dígito azul se mantiene y me queda menos 0,1. De la misma forma sucede con las centésimas. Acá tengo menos 0,78620 y esto lo debo redondear. ¿Cuántas cifras voy a eliminar? Necesito tener dos decimales, entonces lo que voy a hacer es eliminar 620. Lo elimino, entonces al eliminar voy a tener lo siguiente. Primero debo fijarme en el dígito rojo. El dígito rojo es 6 y 6 es mayor que 5, y si es mayor que 5 el azul aumenta una unidad, entonces 8 más 1 sería 9, sería menos 0,79 el redondeo. Ahora acá tengo 1,43, pero ya tiene centésimas, ya tengo dos decimales y no tengo dígitos a eliminar. Como no tengo dígitos a eliminar, lo copio, es lo mismo, no hay que redondear. En este caso el redondeo sería el mismo. Paso al otro dígito. Acá, por ejemplo, como quiero tener centésimas, debo eliminar estos tres dígitos, o en este caso 4 dígitos. El 7 es mayor a 5, y si es mayor a 5 debo aumentar una unidad al 9. Entonces sería 9,69, debo redondear a 9,70, porque el 69 más 1 te va a dar 70, ¿verdad? Entonces ya tendría el redondeo 9,70. Ahora acá de la misma forma debo eliminar en este caso el 0. El 0 es menor a 5. Si es menor a 5, el dígito que está acá se mantiene. Y si es mayor a 5, el rojo, se debe aumentar al dígito azul una unidad. Listo, en este caso se mantiene y lo copio acá, 0,45. Ahora paso a la siguiente cifra. Acá debo eliminar el 5. Les dije, si el 5 es mayor o igual a 5, este dígito azul debe aumentar una unidad. Entonces lo aumentamos y va a ser 5, sería 749,35. Ahora voy a redondear a milésimas. Para redondear a milésimas debe tener tres decimales. Voy a eliminar al número 9 en este caso, al 9, ¿verdad? Elimino al 9, pero antes de eliminar debo ver si el 9 es mayor o menor a 5. Es mayor a 5. Entonces el número 2 va a aumentar una unidad y que sería 45,103. Ahora bien, acá también debo eliminar al 6 porque debo tener tres decimales. Y debo ver si es mayor o menor. 6 es mayor a 5. Por lo tanto, el 1 va a cambiar en una unidad. Sería menos 2,202. Ahora aquí, de la misma forma, el 7 debo eliminar. El 7 es mayor a 5. Entonces, como es mayor a 5, entonces este 0 va a aumentar una unidad que sería su redondeado 0,001. Sería un milésimo, ¿verdad? Ahora aquí, de la misma forma, tengo acá, debo eliminar, ¿cuántos dígitos? Debo eliminar estos 4. Y el 3 es menor a 5. Y como es menor a 5, este dígito de azul se mantiene. Y tengo 5,020. Bueno, en este caso sería 5 y 20 milésimas, ¿verdad? Ahora bien, acá tengo el último dígito, debo eliminar estos dos. El 5 es igual a 5 y si es 5 se debe aumentar una unidad a este dígito de azul. El dígito de azul 5 más 1 sería 6 y sería el redondeo 67,596 milésimas. Y ahí termina la sección